El presente escrito, consecuencia de investigación, hace un camino por el pensamiento pedagógico de Paulo Freire y Luis Oscar Londoño, su trato con el pensamiento cristiano humanista y personalista, la influencia de la teología de la liberación y cómo a través del conocimiento de la propia realidad el sujeto puede decidir por sí mismo. Paulo Freire se ubica en una filosofía personalista en donde el ser humano es capaz de amar a través de su corporeidad, de sus capacidades intelectuales y desde su misma afectividad. El hombre vive en sociedad y la sociedad tiene la misión de educar. En palabras de Freire, el hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no solo está en el mundo sino con el mundo. Solo en la educación el hombre puede hacerse consciente de su realidad y ser capaz de reconocer al otro, en medio del sufrimiento humano para ser un mejor ser humano. La misión del educador sobre quien es educado consiste en despertar el espíritu crítico del educando para guiarlo a la tarea de su realización personal, a la tarea de ser hombre más autónomo, libre en sus decisiones, creativo, comprensivo, pero sobre todo que genere conciencia de sí mismo y de los demás. Para Hernández, al hombre perder su capacidad de tomar decisiones es cosificado y deja de ser sujeto, convirtiéndose en un objeto del sistema. La educación siempre exige la presencia del docente. Debe ser una educación liberadora que da apertura del reconocimiento del otro, su proceso de aprendizaje y su autonomía. Freire insiste en que es posible un mundo mejor, que se encuentra en constante creación y dinamicidad. Este artículo surge como producto de la investigación hecha sobre la persona de Luis Oscar Londoño. Busca aportar en la recuperación de la propuesta de un hombre influenciado por el pensamiento de Paulo Freire y la teología de la liberación, y que se ha movido internacionalmente en organismos como la UNESCO. Durante la década de los 70, en toda América Latina se originaron movimientos de carácter popular, movimientos de alfabetización, políticos, de derechos humanos. En medio de todos estos movimientos nació una pedagogía social que a su vez se convirtió en una educación popular. La educación popular hereda la pedagogía de Freire, en torno a la discusión y puesta en acción de los planteamientos de Freire en un contexto asignado por la radicalización de las luchas sociales. Con el imaginario de la revolución surgió en América Latina una corriente educativa comprometida con los sueños, proyectos y movimientos de la liberación social y cultural, la educación popular. La teología de la liberación ha traspasado su método teológico a la educación popular, que de un quehacer teológico se ha transformado en un quehacer pedagógico. Los hombres que originaron dicha teología en América Latina tenían un pensamiento humanista similar al de Paulo Freire y compartían muchas cosas en común. Todos eran latinoamericanos, conocieron experiencias de extrema pobreza, injusticia y marginación. Eran hombres creyentes y católicos. Además tenían una alta formación intelectual, pues muchos de ellos fueron formados en las universidades europeas. Esta teología tuvo sus orígenes en hombres como Pedro Casaldaliga, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Bosch, Clodovis, John Sobrino, Enrique Dussel. Además se centra en tres palabras claves: teología, pueblo, sujeto. La teología nace desde la misma presión del ser humano, camina con el pueblo a la luz de la fe y de la Sagrada Escritura, y desde aquí se hace preciso su método ver, juzgar y actuar. Paulo Freire ha elaborado una teoría de la educación recorriendo niveles teológicos, antropológicos y metodológicos como consta en los documentos de la Conferencia del Episcopado Latinoamericano en Medellín. Y en el año de 1962 intenta implementar un nuevo método para alfabetizar, pero también quiso sembrar la conciencia crítica en las personas. En la teología no puede haber teología de la liberación si no hay pedagogía de la liberación. Los hombres deben ser liberados de la opresión y esto implica una educación para que sean más humanos y para que sea un verdadero sujeto cultural e histórico. Oscar Londoño concibió la escuela como proyecto cultural. De ahí se percibe la escuela como generadora de hombres preocupados por su comunidad, dispuestos a contribuir con su aporte reflexivo y solidario a transformar las realidades de su entorno. Educación popular en América Latina durante la década de los 70 y 80. Una cartografía de sus significados políticos y pedagógicos.
Aunque los contextos formativos sean distintos, la mayor motivación para un educador es saber que está llamado a vivir una experiencia en donde todos son protagonistas, sin olvidar que su vocación debe girar en torno a la persona humana, muchas veces oprimida y empobrecida por el sistema. El maestro está dispuesto a abrirse al cambio y a dejar una huella de amor en el corazón de quienes lo rodean. Así que únete al cambio.